Transcurrió de forma pacífica la marcha convocada por padres y compañeros de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Grupos de encapuchados opacan las marchas pacíficas. El presidente Enrique Peña Nieto rechazó todo acto de violencia. Es inaceptable la violencia, cualquiera que sea su origen. Los mexicanos decimos no a la violencia. Sociedad y gobierno rechazamos categóricamente cualquier intento por provocarla o alentarla. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció medidas para mejorar el sistema migratorio de ese país. If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check, and you're willing to pay your fair share of taxes, you'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. Disuelven el Parlamento de Japón para realizar votación anticipada. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café en este viernes 21 de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Rivapalacio, Francisco Abundis, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una noche muy difícil, una jornada de ayer muy complicada, ¿no? Una jornada donde después de que la Asamblea Interuniversitaria decidió no ir a bloquear los accesos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí platicábamos temprano con el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Alameda, y decía, de cualquier manera vamos a estar en el aeropuerto, estamos en el aeropuerto, porque hay algunos grupos que, sin embargo, sí quieren ir al aeropuerto. Efectivamente, hubo aproximadamente un grupo de unas 150 personas que fueron... que no les permitieron bloquear los accesos al aeropuerto, que fueron contenidos en los encapsularon, como se dice, es decir, los rodean para evitar que se extiendan o que generen algún tipo de violencia o de saqueos, y detuvieron a 15 de ellos y luego los llevaron o caminaron con ellos encapsulados hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde algunos de estas personas, de este grupo, de estas personas, lo que hicieron fue empezar, o sea, porque ahí los dejan y empezaron a tirar bombas molotov contra elementos del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal que ya habían salido a proteger el Palacio Nacional y habían colocado vallas aproximadamente a unos 10 metros del Palacio Nacional. Anoche, todo el día, de una manera que cambia por completo la actitud que habían tenido las fuerzas de seguridad durante muchísimo tiempo. Salieron granaderos de la Ciudad de México, salió Policía Federal y salió Estado Mayor Presidencial, Estado Mayor Presidencial en la última línea realmente ya de las fuerzas de seguridad, y lo que se dio durante casi 2 horas fue una batalla campal en el Zócalo de la Ciudad de México después de que había terminado la marcha. Los organizadores de la marcha en contra de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron cancelar el mitin porque dijeron no hay condiciones para poder celebrar el mitin y se retiraron. Es decir, la marcha, hubo 3 marchas en la tarde que no hubo ningún incidente a lo largo de los 3 trayectos de la marcha. De hecho, cuando llegaron al Zócalo, que ya había mucha gente en el Zócalo, lo que gritaban era 2 cosas: no violencia y no capuchas. Ellos mismos, sí. Entonces, no permitieron en ninguna de estas marchas que encapuchados marcharan junto con ellos. Participaron todo tipo de contingentes organizados y muchos contingentes no organizados, espontáneos, ni siquiera contingentes, personas que se iban sumando. Inclusive la principal marcha que iba por pasar la reforma la encabezaban los padres de los normalistas desaparecidos, pero ya cuando llegaron al Zócalo había tanta gente que se había sumado que ellos ya iban casi a la mitad del contingente de la marcha. Y llegaron y se retiraron, lo que no impidió que tuviera todavía gente que quedara
atrapada en este conflicto de violencia anoche. En algunos casos, porque hubo niños de pues, inexperiencia, por supuesto, para poderse mover en este tipo de situaciones, y una imprudencia de que en el momento que están viendo cómo se está descomponiendo el entorno, pues no haber agarrado a sus hijos y llevárselos. Entonces tenemos todo esto, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Este tema ocupa el 52% del pie informativo de la agencia Intelligence, 52%, todo lo que tiene que ver con las marchas y los incidentes. Y que es muy importante distinguir esto que hemos señalado antes, ¿no? Que son marchas y son distintos actores, ¿no? Porque sí, creo que la prensa de pronto está hablando como si fuera una mega marcha, como si fuera un solo evento. Sí, y creo que es fundamental hacer esa distinción. Y yo creo que este tipo de matices, ¿verdad?, lo que hace es ubica en su justa dimensión las cosas y permite entender mucho mejor las propias dinámicas de este tipo de protesta o este tipo las de acciones. Intenciones y los intereses, ¿no? Sí, por eso lo de las intenciones es muy interesante porque ya lo vamos a ver, porque la intención, nada más lo sintetizo, de quienes atacaron a las fuerzas de seguridad del Palacio Nacional no tenían nada que ver ni con las intenciones, ni con las demandas, ni con nada de quienes marcharon. Ya platicaremos sobre qué tipo de contingentes marcharon y que no participaron en la violencia en el Zócalo. En el Zócalo y el Centro Histórico, anoche en la Ciudad de México, 16% de los impactos. El presidente Barack Obama anoche anunció desde la Casa Blanca los términos generales de su plan migratorio, que en realidad es una reforma al sistema de migración en Estados Unidos. 13% de los impactos. El presidente Peña Nieto hizo un evento, presidió un evento, un acto en el Campo Marte, donde hizo un enorme elogio a las Fuerzas Armadas. El secretario de la Defensa respondió con un discurso, que vamos a ver también este tema, porque el discurso es la paz, la seguridad y la justicia para quienes no han tenido justicia, que es un llamado al cual ayer la Suprema Corte de Justicia se sumó. La Suprema Corte de Justicia había estado como sin decir realmente nada, sin tomar ninguna posición. Ayer la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, tomó una posición para pedir la paz y en para esto, pedir el orden. Ray, no estás de acuerdo, pero como pocas veces la numeralia pudo haber dicho mucho del mensaje. Sí. Es decir, citar la cantidad de efectivos del ejército y cómo el tema de pocos militares que incurren en faltas termina siendo un caso de excepción. Me parece que comunicativamente es muy poderoso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mientras viene todo este tipo de situaciones y de discursos, pues el siguiente tema, con 7% de los impactos, es otro discurso del PRD, donde los líderes del PRD le dicen a sus militantes: no se sientan avergonzados por lo que pasó en Iguala. No entiendo yo esa declaración. Sí. Lo que pasó en Iguala es que la dirigencia del PRD apoyó al alcalde de Iguala, a su esposa, que la iba a hacer también, la hizo miembro del Consejo Político, y el alcalde de Iguala y su esposa están acusados por la PGR de ser los jefes de la delincuencia organizada en ese municipio, que son, de acuerdo también con la PGR, los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas. Y bueno, la dirigencia del PRD dice ayer: no se sientan avergonzados por eso. Una declaración creo que bastante desafortunada por su fraseo. Yo puedo entender un poco el significado. Una especie de defensa, lo que dijo el ingeniero. Es que eso es lo que parece. ¿No? Además, sí, claro. Es lo que parece. Un diálogo interno que nadie acaba de entender. Sí. Bueno, ni cómo ayudar. 7% también de los impactos a un movimiento muy importante en uno de los principales bancos de este país, en Banorte, donde Carlos Jan González, el nieto de quien era el principal accionista de Banorte, Roberto González Barrera, que murió ya hace poco más de 2 años, asume la presidencia del banco y del grupo financiero,
después de la renuncia de Guillermo Ortiz, quien estuvo al frente del banco durante varios años y ya sabemos, fue gobernador del Banco de México y previamente fue secretario de Hacienda. Fue el secretario de Hacienda que manejó la crisis financiera de 1994-1995. En este relevo, en la cúpula de Banorte, también sale Alejandro Valenzuela como director general y entra Marco Ramírez. Y 5% de los impactos, el último tema de este país informativo de la agencia Intélite, el Banco de México hace este ajuste sigue la secuela del ajuste en el crecimiento, que reduce el intervalo por un par de décimas. Hacia abajo. Hacia abajo. Estamos esperando hoy si la Secretaría de Hacienda hace un ajuste o mantiene su expectativa de crecimiento, que se encuentra, si mal no recuerdo, en 2.7%. Este es el país informativo de la agencia Intélite, que bueno, está bastante reflejado en las portadas de este día. Y en las portadas, Paco Ray, el tema mucho ayer, las voces en las redes sociales hablaban a que no se le restara importancia al tema, ya lo decías, al tema de las marchas, y que se le diera también preponderancia mediática a los enfrentamientos y a las confrontaciones de estos grupos violentos, y se ve reflejado en la mayor parte de los diarios nacionales, el Universal, Excelsior, le dan prioridad al tema de la marcha como tal, a la marcha pacífica y a las condiciones de la misma, mientras que La Razón le da la primera plana a la confrontación y al enfrentamiento de lo que ocurrió ayer en el Zócalo capitalino. Eso en cuanto a lo que se ve reflejado de las marchas. No, nuevamente me parece que la más confusa es la del Universal. Marchan violentos, protestas global por los 43 de Ayotzinapa. Protesta global, marchan violentos. Es muy confuso y yo creo que no ayuda mucho a entender lo que pasó ayer. Es que la redacción de esta cabeza se puede decir que es en infinitivo Siux, donde dice, a ver, si no les cabe la cabeza, ¿por qué no reducen el número de palabras? Pues no metan tantos elementos porque al final ya no sabes qué es lo que dijeron. Y efectivamente, como que no pudieron decidir cuál era la cabeza y entonces dijeron todo cabe, ¿no? Júntenlo todos, ¿cuáles son todos? Porque al final que fue es decir, uno lo ponen como una sola marcha, asumen que los violentos eran parte de esa marcha o como si, digamos, de la cantidad de gente que marchó, la mayor parte hubiera sido violenta. Muy confuso, ¿no? Y otras primeras planas se refieren más a este cambio de actitud al que te refieres, Ray, de cómo la Policía Federal ya está interviniendo de manera más activa y está conteniendo, que eso sí es un cambio. Sí, actuaron muy coordinados la policía del Distrito Federal con la Policía Federal y por supuesto que sí es un cambio en todos los sentidos, donde solamente ante agresiones están reaccionando. Claro, en el momento en que reaccionan de manera general, ya lo iremos viendo más adelante, pero se habían mantenido absolutamente al margen. El sábado, hace 2 sábados, cuando se atacó a la puerta del Palacio Nacional por un pequeño grupo de personas muy virulentos, no había nadie, no había ninguna policía, no llegó la policía, ninguna, ni la del Distrito Federal, que es el primer perímetro de seguridad, ni la Policía Federal, que era la que tenía que proteger, digamos, la parte final del Palacio Nacional. Hoy sí fue totalmente distinto. Y parece que evadieron, ¿no?, el cerco, este grupo de radicales. Sí. Y supongo que era algo que estratégicamente no tenía contemplado la policía. Lo fueron acompañando, decías. Una parte, pero había otra otro grupo. parte. Sí, vamos a ver más adelante en la información, porque sí hay, igual en las redes sociales anoche hubo una intensísima actividad, y bueno, pues hay opiniones partidas sobre qué es lo que sucedió, pero si nosotros vemos las imágenes podemos ir viendo y se puede perfectamente ir interpretando en dónde están, dónde estuvieron dónde estuvo el foco inicial de la provocación. Y lo otro es como pocas veces, si no es que es la primera, que el jefe de gobierno sale a dar una explicación, él personalmente, de por qué actuó así la fuerza pública, ¿no?
En cuestión de información internacional, ya lo veremos más adelante sin entrar a mucho detalle, pero el New York Times y el Washington Post, portadas históricas también ante el anuncio histórico que hizo el presidente Barack Obama. Washington Post dice: Obama actúa en el tema de inmigración con dos reacciones. La reacción de los hispanos y los grupos que piden que más de 4 millones de personas tengan temporalidad en Estados Unidos, y por otra parte también lo que ha dicho el Partido Republicano y cuáles son las estrategias que van a seguir para evitar estas acciones ejecutivas. Hoy, insistimos, el presidente Obama estará hablando en Las Vegas, Nevada, y ya estará planteando a mucho mayor detalle este tema de las acciones ejecutivas en migración. Y muy interesante porque ya están analizando las posibles consecuencias en términos electorales. Es decir, qué va a significar no esta legalización, sino qué pasa si hay un público hispano muy agradecido que pudiera tener un factor importante para las siguientes elecciones, y los republicanos ya están haciendo sus cuentas de ese factor, cuánto va a pesar. Pero también son muy críticas esos análisis porque dicen: ni son tantos, ni son tan importantes, y no es tan claro que vayan a decidir una elección como la presidencial que viene. Pero es muy interesante porque ya todo esto lo están poniendo en una lectura electoral, política, más allá del tema como tal. ¿No? Así es decir, de hecho creo que pocos están hablando del beneficio o para estas familias o para estos grupos, o la consecuencia social, o incluso la consecuencia en términos económicos. Todos lo están poniendo en términos políticos y electorales, ¿no? Pues eso es lo que tiene hoy el PAD de la agencia Intélite y las portadas nacionales e internacionales. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. No se vaya, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Escríbanos a las redes sociales. Corte, regresamos. En 2015, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, prepara cambios en sus programas de crédito y financiamiento. 34,000 trabajadores del Estado serán beneficiados con el nuevo proceso de asignación de créditos para vivienda que se sortearán anualmente. En materia de financiamientos, se alcanzará una inversión de 49,443 millones de pesos. Así, FOVISSSTE cumple su objetivo de modernizarse y garantizar el derecho a la vivienda. ¿Sabes cómo se da el robo de litros en las gasolineras? Próxima semana, investigación especial a través de Informativos 40. Robo, litro por litro. No todas las SUVs están hechas para el camino. No todas las SUVs están hechas para ti. Ford Explorer, sí. Vive la incomparable experiencia de manejo que hace ver fácil a las curvas más difíciles y supera cualquier tipo de terreno. Ford Explorer, todos los terrenos, una sola SUV. Ford, go further. Cada día vive un estilo de vida diferente, porque la vida es cine. Viernes, sábados y domingos, Proyecto 40. Aquí en el Estado de México nos están cumpliendo. El gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, trabajan construyendo y modernizando nuestras carreteras, como la nueva autopista Ameca-Meca-Cuautla, la carretera Tlacomulco-Palmillas, y los pasos vehiculares en la carretera México-Toluca. Además, se construyó el distribuidor vial Ixtapaluca. Con estas carreteras nos están cumpliendo. En el Estado de México cumplimos. Mover a México. Gobierno de la República. Vamos a jugar basta, empieza, aprieta un botón. Más que un juego, es un debate sobre el reflejo de nuestra sociedad. El sentido social. Sabe si ya está suficientemente satisfecho en la vida y cree que ha hecho todo lo que podía hacer. El reflejo psicológico. Creo que sí hay una vocación anárquica. La visión literata. Ante un mundo absurdo, hay que ser hombres absurdos. Y la objetividad forman una opinión en Reporte Ruemer. Porque es un programa para ustedes, por ustedes y con ustedes. Proyecto 40. Plaquetazo. Este spot fue grabado con un celular porque no queremos gastarnos tu dinero en anuncios caros. Así es el Partido Humanista. Nos importan las personas. Nos importa tu economía. Una economía con rostro humano. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Yo te respeto. Por lo tanto, no me robo tu dinero. Conócenos. En el Partido Humanista sabemos la importancia de la austeridad. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Pasa la voz. Listo. Vámonos ya. Maestra Lorena Meléndez,
Jardín de Niños Profesora María Patiño, viuda de Olmedo. 40 alumnos por grupo. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Muy bien. Qué bueno, ¿qué aprendiste? Las fracciones. Sí. Voy a preparar mi clase para mañana. ¿Me ayudas? Sí. Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar. CENTE, unidad, orgullo, compromiso. 12 clásicos de la literatura, promovidos por líderes de opinión, compartiendo diferentes espacios en más de 30 programas de televisión, en más de 100 emisiones. Durante más de un año de difusión, la televisión al servicio de los libros. Eso es Primeras Grandes Lecturas. Son los libros clásicos, son las colecciones, son los libros que te pueden inducir al amor a la lectura. Primeras Grandes Lecturas. Premio Conaculta México Lee 2014. Por el fomento a la lectura. Día Mundial de la Televisión. En 1884 aparecen los primeros sistemas de transmisión. En 1963 se realiza la primera transmisión de TV vía satélite. El dato útil para comentar en el café. El llamado era la Jornada Global por Ayotzinapa, pero para un grupo de manifestantes, este fue el pretexto para causar destrozos. Alrededor de las 10 de la mañana, jóvenes con el rostro cubierto se congregaron en las instalaciones del Metro Oceanía. Su objetivo era llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, su paso fue detenido por los granaderos. ¡Ciérrale, refuerza la línea! ¡Ciérrale, ciérrale! Horas más tarde fue en Boulevard Puerto Aéreo y Calzada Ignacio Zaragoza, donde los inconformes se enfrentaron con los elementos. Los manifestantes lanzaron piedras y bombas molotov. De este altercado, 2 efectivos resultaron lesionados y al menos 15 personas fueron detenidas. Después de las 5 de la tarde, inició la convocatoria realizada por familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. La primera de las 3 caravanas se reunió en el Ángel de la Independencia. El llamado a los asistentes era no cubrirse el rostro. El contingente denominado Julio César Ramírez Nava inició su camino hacia el Zócalo capitalino. A las 6 de la tarde, en el Monumento a la Revolución se concentró un segundo contingente. La caravana nombrada Daniel Solís Gallardo caminó sobre Paseo de la Reforma. Ambas caravanas avanzaron por Avenida Juárez, el eje central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo. El tercer contingente, conocido como Julio César Mondragón, partió de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En esta marcha participaron alrededor de 30,000 personas de manera pacífica. Las 3 caravanas, integradas también por estudiantes y organizaciones civiles, llegaron a la Plaza de la Constitución. En ese lugar realizaron un mitin, donde exigieron la aparición de los jóvenes. Pero el derecho genuino de protesta fue interrumpido por un grupo de personas que causaron destrozos en Palacio Nacional. Personas con el rostro cubierto intentaron derribar las vallas metálicas que resguardaban este recinto. Después lanzaron cohetes a la fachada del edificio. Ante esto, la gente empezó a retirarse del Zócalo capitalino. Elementos de la Policía Federal llegaron al recinto. Después de las 10 de la noche, los granaderos retomaron el control de la plancha del Zócalo. Por este hecho, varios representantes de los medios de comunicación resultaron heridos. Pero esta no fue la única manifestación. Bajo el pretexto de los jóvenes desaparecidos en Guerrero, normalistas secuestraron 3 autobuses de pasajeros en Chilpancingo. Mientras que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero realizaron una movilización en la Autopista del Sol. En Morelos, unas 350 personas, la mayoría jóvenes, inició una protesta en Cuernavaca. Avanzaron desde la glorieta de la Paloma de la Paz rumbo al centro de la ciudad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Mira, aquí hay
estos grupos que hay que aislarlos de lo que es una protesta en todos los sentidos, porque no importa qué es lo que se reclame en las calles, ellos siempre aparecen con la misma técnica, el mismo propósito, y también, hay que decirlo, sistemáticamente los grupos que marchan dicen no se mezclen, no se mezclen con nosotros, porque siempre procuran, y desde hace ya un buen tiempo, que no se contamine la protesta con estos actos de violencia, que son actos de provocación que buscan un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, aquí no podemos determinar cuál es el objetivo, el definitivo, porque no sabemos quiénes son estos encapuchados. Sí hay grupos que están muy bien registrados en la prensa hoy, que es los que se llaman anarquistas. Y de hecho, los grupos que fueron al aeropuerto, que es lo que estamos viendo en este momento, son de los grupos llamados anarquistas. Dirán, bueno, y por el simple hecho de que estén encapuchados, ¿los hacen anarquistas? No. La razón por la cual podemos afirmar que son grupos de anarquistas es porque cuando la Asamblea Interuniversitaria dijo no vamos a ir, lo que sí hubo es una convocatoria de las organizaciones anarquistas para ir a bloquear los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nunca llegaron al Aeropuerto Internacional de México. Aquí lo que estamos viendo, estas escenas deben estar aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no tuvo ninguna alteración en términos de tráfico aéreo. Lo que sucedió en estas avenidas, en el Boulevard Aviación Aérea, un poco más cerca del aeropuerto, es que la policía, el cuerpo de granaderos, lo que hizo fue bloquear todos los puentes. En el momento en que bloquearon todos los puentes que conducían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los descontrolaron porque no esperaban que la acción defensiva de la policía se extendiera a tantos kilómetros. Y fuera tan preventiva. Exactamente, pero desde las 6 de la mañana ya había, aquí lo reportamos, ya había centenares de granaderos vigilando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En esta confusión sí se disolvió, hubo los testigos, los periodistas que estuvieron ahí durante todo este tiempo de la jornada, dijeron que en ese momento hubo muchos de estas personas, porque tampoco podemos decir que son jóvenes o son viejos o es tercera edad, no sabemos, porque hay muchos que se ven jóvenes, pero no se puede determinar perfectamente cuál es la demografía de estos grupos, porque su principal defensa es que no se les ve el rostro. El anonimato. El anonimato, en eso se escudan. Algunos se regresaron, se fueron, se disolvieron, y otros grupos, un contingente más pequeño, que es el de 150 personas, que es parte de lo que vimos, sí fueron a agredir a los granaderos, que lo vemos como empiezan a aguantar, y luego también vimos el principio de la orden, que esto no se había dado antes, hace buen tiempo que no se daba, la orden de ir hacia ellos. Los empiezan a retroceder, se quieren meter a una gran bodega de una de las empresas que elabora alimentos para los aviones, pero los trabajadores, cuando vieron que venía, porque las puertas estaban abiertas, lo que hicieron los trabajadores fue salir y plantarse en la puerta y no permitir que se metieran. De esta manera llegó la policía, quedaron como encerrados entre los trabajadores y los granaderos, quienes procedieron a encapsularlos, y entonces ya los fueron sacando de esa zona. 15 fueron detenidos, no sabemos todavía quiénes son sus primeras declaraciones, y otro grupo fue acompañando al Zócalo de la Ciudad de México, que son las escenas que estamos viendo en este momento. Esto ya sucedió cuando la marcha, pues realmente ya los organizadores habían dicho lo vamos a disolver. Estas son escenas ya mucho más adelante en la noche. Aquí ya vemos a la Policía Federal pues adelante del asta bandera del Zócalo,
aproximadamente a unos 60 metros de la puerta del Palacio Nacional. Esto comenzó hacia las 8 de la noche con 5 minutos, me acuerdo muy bien, por eso soy tan preciso, que todavía seguían llegando contingentes de la marcha, que fue muy grande, al Zócalo, pero ahí ya los organizadores dijeron no hay condiciones, porque cuando llegaron al Zócalo ya había habido pues ataques de estos grupos de encapuchados al Estado Mayor Presidencial, elementos del Estado Mayor Presidencial, que inclusive se puede ver en algunas escenas, iban vestidos pues nada más como si fuera prácticamente un día de actividades administrativas normales, y también estaba la Policía Federal protegiendo Palacio Nacional. Había un cuerpo de granaderos que estaban a un costado de la Suprema Corte de Justicia, que se encuentra aproximadamente a unos 50 metros, menos de 100 metros de Palacio Nacional, a los cuales cuando se intensifique el ataque hacia los miembros del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, que es más o menos en estos momentos, que ahí le están tirando muchos cuetones, le están tirando mucha basura, muchos proyectiles, entonces empiezan a salir los granaderos. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se puede decir una melee. En este momento es cuando dicen los organizadores de la marcha, no hay condiciones para un mitin, porque había un grupo que no iba con la marcha, que nunca marchó con ellos, perdón por la redundancia, que estaban ya haciendo este tipo de provocación. Como lo vemos, estaba muy concentrado en la puerta central del Palacio Nacional. Y me parece, tú Paco citaste, la razón establece el número de personas que participaron en este tipo de ataque. 200 personas, ¿verdad? 200 Dice personas. la razón. La marcha, bueno, pues fue de varias decenas de miles de personas. Más de realmente 70 contingentes. Es muy difícil calcular, inclusive la policía originalmente ha dicho son 20,000, pero conforme fue avanzando la marcha se fueron sumando las personas. Cuando esto empezó a darse, ya se estaba retirando, los contingentes más organizados, más experimentados de la marcha se fueron. Es muy interesante, yo mencionaba en un principio los contingentes, porque iba ahí un contingente de la sección 22 de la disidencia magisterial en Oaxaca. Y la disidencia magisterial es la que está organizando la violencia en Guerrero, ya en Oaxaca, ya en Michoacán. Y lo que ayer, la manera como se comprobaron ayer, no fue violenta. Ninguno de estos grupos, que son normalmente radicales, grupos dentro de la Ciudad de México, grupos que venían de fuera, participaron en estos incidentes. Esto sí es muy importante señalar, porque quedaron totalmente aislados. Cuando llegaron los primeros contingentes de la marcha al Zócalo, decíamos, gritaban no violencia y fuera capuchas. Esta ha sido una constante permanente. Dicen, pueden marchar con nosotros. O es reciente, ¿no? En esas últimas marchas ya se está haciendo. Ya hay una división, porque sí están viendo que hay una escalada en la agresividad de estos grupos. Y que tienen otra intención. Que ni siquiera se sabe exactamente cuál es la intención, pero en un principio es, si agreden, lo que van a provocar es una reacción, que es lo que sucedió anoche. Y llegaron hasta este punto porque se les había permitido hacerlo. Ayer el propio secretario de Gobernación dijo, esto ya no lo vamos a permitir. Esta no es una tolerancia a la libertad de expresión, esto no lo dijo de esta manera el secretario de Gobernación, esta no es una tolerancia al derecho constitucional de manifestarse. Eso sí es un ataque directo y es una agresión y es una violación a las leyes. Por eso es esta separación. No quieren que se contaminen las demandas legítimas que puedan tener o las inconformidades que también puedan expresar a través de este tipo de manifestaciones. Pero en todo esto, que era muy espectacular, lo que sucede es que había también, no se fueron todos, digamos, los contingentes organizados que tienen experiencia en este tipo de movilizaciones, sí se fueron. O sea, entonces quedó gente que fue en solidaridad con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, porque hubo inclusive familias que marcharon. Y algunas de estas familias
creo que ahí los jefes de familia pues no tuvieron la prudencia de que cuando ven cómo se empieza a enrarecer esta situación, de poco después de las 8 de la noche, se hubieran retirado. Pues sí les tocaron palos y les tocó en todo esto, como también hubo varios periodistas que quedaron atrapados en la trifulca, pero hubo otros periodistas a los cuales fueron directamente encapuchados a golpear. Hubo más de una decena de periodistas golpeados con una línea conducente. A todos les quisieron quitar las cámaras que llevaban o los dispositivos móviles que llevaban. Ese era el objetivo central. No sabemos cuántos de ellos lograron quitarles los dispositivos. En todo esto, un fotógrafo de la agencia AP también fue retenido por la Policía Federal y estaba en el Palacio Nacional. No sabemos en este momento si la Policía Federal, una vez que que lo identificó plenamente, ya lo haya dejado, lo haya liberado. Seguramente este es el procedimiento. Pero ¿qué sucedió durante toda esta gresca que se dio, esta batalla campal? Que hacia las 11 de la noche la Policía Federal ya recibió instrucciones para hacer lo que se le llama un barrido. El barrido es un barrido. Entonces comenzaron a barrer la plancha del Zócalo. Lo que vimos en estas imágenes que decía yo, que estaban adelante de esta bandera, ya es parte de ese barrido, donde se puede apreciar muy bien desde las alturas, no se puede apreciar en tierra, pero ahí ya va la Policía Federal avanzando, y la Policía Federal todavía, después de que queda limpia la plancha del Zócalo, sigue haciendo el barrido hacia las calles del centro histórico rumbo a Bellas Artes, porque un grupo, no se tiene determinado el número, miren, aquí está exactamente este barrido que yo mencionaba de la Policía Federal, un grupo de encapuchados al desfogar por la calle de Madero, que es una calle peatonal, pues lo que hicieron fue hacer actos vandálicos. Estos actos vandálicos de los encapuchados también ya los conocemos, siempre es un procedimiento de rutina. Hay un modus operandi. Exactamente. Ahora, también hay un modus operandi de la Policía Federal y de los granaderos. Cuando se dan este tipo de operaciones policiales, la intención central no es capturarlos a todos. Y la razón de no capturarlos a todos es que para hacer ese tipo de operación tendría que tener una fuerza de 3-1 la policía. 3-1 en una situación de esta naturaleza, encapsulado, pues te puede llevar a una situación de altísima violencia, que es lo que no quieres tú provocar. Entonces, lo que se da con este barrido es que solamente hubo el barrido. Tenía la policía y los granaderos la capacidad para sellar el Zócalo, y encapsulado sí la tenía. No lo hicieron. Como vemos en las imágenes, la Policía Federal va avanzando y lo que va haciendo es empujando a este grupo, cito de nuevo el número de la razón, de unas 200 personas, los va empujando para que lleguen a disolverse. Eso evita la confrontación. Entonces, porque evidentemente no es una defensa, pero no es una confrontación, es una táctica defensiva, no es una táctica ofensiva. Sí. Había en las redes sociales, decían, no, es que los encapuchados estaban del lado de las fuerzas de seguridad, y se empezaron a distribuir fotografías. ¿Había civiles dentro de las fuerzas de seguridad? Sí, sí había civiles, como sucede siempre en todos lados de México y en todas partes del mundo. Lo que es muy importante, y eso es lo que yo quería resaltar, es que solamente cuando se ven las imágenes se puede establecer muy bien de dónde se originó la agresión. Si las vallas, y aquí sí, viendo la distancia de las vallas, de las paredes de los muros del Palacio Nacional, y de acuerdo con los testimonios de toda la prensa, aquí coincide toda la prensa en lo que sucedió, la agresión comenzó detrás de las vallas hacia la Asta Bandera, no detrás de las vallas hacia Palacio Nacional. Entre las vallas y Palacio Nacional lo que se creó fue una zona cero, digamos, una zona libre de todo tipo de tránsito. Y las personas
que tiraban las bombas Molotov hacia Palacio Nacional, dirigidas principalmente a las personas, estaban detrás de las vallas. Y el humo que se ve son extinguidores, fue el uso de extinguidores para apagar el fuego, de Entonces, una forma se utilizó. De esa parte es de donde salen las agresiones a la prensa, no del otro lado de las vallas. Esto sí es muy importante, simplemente subrayarlo, porque había mucha confusión anoche sobre quiénes fueron. Quiénes fueron exactamente, o no quiénes fueron, sino cómo se pudieron haber mezclado en actos de provocación deliberados. Vemos en esta primera aproximación sobre lo que estamos viendo y sobre también la información aportada por los periodistas, que es muy importante porque son los mejores testigos. Claro. Están entrenados en observar. Están en observar y en registrar este tipo de detalles. Si es una agresión que viene de este grupo de personas encapuchadas que han hecho acto de presencia en tanta marcha pueden, para agredir a la policía y para provocar que haya agresión que lleve al hospital, en el mejor de los casos, heridos a los manifestantes o este tipo de grupos. Hay aproximadamente una treintena de detenidos. No se sabe cuántos heridos hay. Yo estuve anoche en la Cruz Roja y realmente había una persona, Maredana Gómez de Eje Central, a quien uno de estos grupos... Muy contrastante, ¿no? Con las escenas que se ven. Sí, bueno, se le fueron encima, le rompieron la mano, y la intención era quitarle el teléfono celular, como muchos otros, o más de una decena de periodistas también tuvieron este mismo tipo de agresión. Hubo otros casos de periodistas donde sí les tocó que les dieran unos toletazos en la policía. En un caso de una colega de Más por Más, pues quedó atrapada en una de estas cápsulas con los grupos más radicales y ahí pues le tocaron, está solamente adolorida y muy asustada, y hubo otros que también en esta refriega pues les tocaron algunos toletazos de manera importante. Este mapa que acabas de describir, Ray, yo creo que sería muy importante para distinguir los distintos intereses o distintos movimientos. Yo ubico por lo menos 5 actores y que creo que serían útiles distinguirlos para lo que veamos adelante. Uno son los padres, que son los más interesados. Grupos organizados de apoyo, que son los que convocan o están atrás de ellos. Apoyo de sociedad civil, porque están saliendo a marchar gente por su propia iniciativa. La CENTE, la coordinadora, en particular la sección 22, y finalmente los anarcos, y voy en este orden, digamos, en escala radical. Y yo creo que por lo menos habría que distinguir estos 5 actores para cada marcha que observemos, para cada lectura que le demos a las noticias, porque si no, se nos hace muy confuso lo que está sucediendo. Y yo sí sugiero que, digamos, para cuando la gente lea la prensa, vea que no estamos hablando de lo mismo. Y también sugeriría que se consulte mucha prensa internacional. Me parece que las crónicas, por ejemplo, del País son sustancialmente distintos, incluso el número el espacio que le dedica a cada uno de estos grupos es muy distinto y te dimensiona muy bien casi la numeralia que decíamos, ¿no? Si fueron 200 radicales contra, a juzgar por las fotos, yo quiero pensar una marcha de 20,000, 40,000 gentes, pues estamos hablando de intereses que no convergen y son muy distintos, ¿no? Pues eso es lo que ocurrió el día de ayer, lo seguiremos analizando más adelante. Vamos a un corte, regresamos aquí al Primer Café, no se vaya. Día Mundial de la Televisión. En 1930 comienzan las transmisiones en México. En 1960, Guillermo González Camarena patenta su sistema de TV en color. El dato útil para comentar en el café. Este sábado no te pierdas a Terripilante y a Sonia Alicia, Late Night Express, con Félix de Valdivia. Tercera temporada, 22:30 horas. Proyecto 40.
Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Aquí descansaremos hasta que baje el sol. Muertos nadie los comprará. Alguien tiene que pararles el alma. Esa pobre gente necesita de personas como tú y como yo. Muy pronto va a terminar la esclavitud. La vida es cine presenta. Si vuelves a comerciar con seres humanos, será el último día de tu vida. Acompaña a Rodolfo de Anda en La Gran Aventura del Zorro. Domingo 18:30 horas. Proyecto 40. Su nombre está escrito con letras de oro, pero su historia se escribió con lágrimas, esfuerzo y pasión. Alberto Barranco y Cintia Francesconi te hablarán del ser humano detrás de la leyenda urbana. Sábado 21:30 horas. Proyecto 40. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal. Por mí. Con el fin de activar el desarrollo económico. Por mí. E impulsar la educación, la salud. Por mí. Y la generación de empleos. Por mí. No, por nosotros. Por mí. Trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Por mí. Por mí. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Jueves y viernes, 15 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, el presidente Peña Nieto concreta grandes inversiones para México. En la gira de trabajo por China y Australia, el presidente de la República firma acuerdos sin precedente en beneficio de los mexicanos. Se genere desarrollo, empleo y prosperidad para nuestras sociedades. Compra Vértigo hoy mismo. En el Buen Fin, ganó México. Ganaste tú, ganamos todos. Te esperamos en 2015 con más sorpresas. Gracias. Un paseo por la historia de la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una serie de acciones que reforman el sistema migratorio de ese país. If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check, and you're willing to pay your fair share of taxes, you'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. Durante un mensaje a la nación, el mandatario estadounidense señaló que este proyecto busca evitar la deportación de personas que ingresaron al país de manera ilegal antes del 1 de enero de 2010. Los beneficiados podrían vivir en el país por un periodo de 3 años y obtener un permiso de trabajo. Obama aclaró que estas medidas no otorgan la ciudadanía ni aplican para las personas que hayan ingresado al país de manera ilegal recientemente o en el futuro. Otra de las reformas facilitará la obtención de visas de trabajo a quienes hayan cursado carreras tecnológicas en universidades estadounidenses. I'll make it easier and faster for high-skilled immigrants, graduates, and entrepreneurs to stay and contribute to our economy, as so many business leaders have proposed. Third, we'll take steps to deal responsibly with the millions of undocumented immigrants who already live in our country. El presidente de los Estados Unidos indicó que se destinarán más recursos en la frontera para que el personal pueda frenar el flujo de cruces ilegales. Pidió a las autoridades de inmigración deportar a los delincuentes y no a las familias. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Bueno, y precisamente para hablar sobre las acciones anunciadas el día de ayer por parte del presidente Barack Obama, tenemos en la línea y le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada al subsecretario para Asuntos de América del Norte, Sergio Alcocer. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa del primer café. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días, Paco y Raimundo. Con el gusto de estar con ustedes. Buenos días. Buen día, subsecretario. Subsecretario, pues como parte de este anuncio que hizo el presidente Barack Obama y entre los 4 y 5 millones de personas que serán protegidas por parte de esta acción ejecutiva, se calcula que 2/3 de esta población serían mexicanos, es decir, los padres de familia que llegaron a Estados Unidos y que han tenido hijos en ese territorio. ¿Qué tanto beneficia específicamente esta acción ejecutiva a la población mexicana en Estados Unidos que necesita de este tipo de acciones? Y por otra parte, ¿cuál fue la reacción que han recibido, cómo recibieron este anuncio las diferentes instituciones y los diferentes grupos sociales que han presionado al gobierno de Estados Unidos a que tome este tipo de decisiones? Sí, cómo no. En el ámbito de los beneficiarios, los dos programas principales de la acción diferida para padres, el estimado que tenemos que eso va a beneficiar a 3.8 millones de mexicanos. Y en cuanto a los cambios que hay en acción diferida, a lo que ya se consideraba como los Dreamers, beneficiaría adicionalmente a 200,000 mexicanos, de modo que de los 5 millones estimados en total, 4 millones son los beneficiarios mexicanos, o sea, el 80% va dirigido básicamente a la población mexicana, de manera que por eso la Cancillería ha dado la bienvenida a esta medida, que la consideramos una medida que va en la dirección correcta, en el sentido de reconocer las contribuciones de estas comunidades migrantes al tiempo de garantizarles los derechos, en este caso la no deportación de los Estados Unidos. Ha habido una reacción muy positiva de las principales organizaciones de carácter nacional que promigrantes en los Estados Unidos, pronunciamientos que a los pocos minutos de que se anunció o que dio su anuncio el presidente circularon por los medios, y lo mismo ha sucedido a nivel local. Así nos lo han informado nuestros consulados y seguramente pues irán saliendo más de este tipo de declaraciones a lo largo del día, conforme se conozcan los detalles del programa, serán anunciados por el presidente Obama en Las Vegas. Subsecretario, te saluda Paco Abundis. En la lectura de lo que motivó al presidente Obama a esta acción, que al final de la elección, recuerdo que algunos análisis decían, él se divide entre defender su plan de salud o ir por la reforma migratoria, toma esta decisión. Algunos creen que está abriendo un flanco en el plan de salud o lo hace vulnerable porque ven esta medida muy radical. ¿Cuál es la lectura de tanto del gobierno mexicano como a nivel analítico? ¿Por qué tomar esta medida ahora cuando se cree que pues era algo que le debía o a los hispanos o otras minorías? Manda una señal, pero algunos creen que es demasiado tarde. Pues mira, los cálculos políticos internos no son difíciles de conocer y nosotros no opinaríamos sobre una decisión soberana del presidente de los Estados Unidos en este caso. Nosotros creemos que es una decisión oportuna, es una decisión importante, yo diría audaz, valiente, porque se enfrenta a una serie de retos que han sido ya anunciados por el Partido Republicano. Pero bueno, lo importante me parece es que va dirigida a beneficiar a un importante número de mexicanos, para lo cual pues se requerirá el apoyo consular mexicano, y quisiera señalar a su auditorio que el servicio consular mexicano está listo para atender. Habíamos venido trabajando desde que se planteó la ley S744 como una posibilidad de reforma migratoria en escenarios varios que pudiesen darse, y la reacción que deberíamos de tener desde los consulados, de manera que sabemos lo que tenemos que hacer y estaremos listos para atender en materia de documentación, de asistencia, en estos lapso de estos meses, sobre todo de información, para que no sean sorprendidos por divanes, por individuos que quieran cometer un fraude con nuestra población mexicana, que de por sí es vulnerable y lo será más si no los informamos adecuadamente. Subsecretario, uno de los anuncios también importantes que hizo el presidente Barack Obama tiene que ver con ese tipo de especialización que va más hacia el tema tecnológico, matemático, científico, y abrirle la puerta a este tipo de talento que también en Estados Unidos han estado cabildeando tanto empresas tecnológicas como Facebook, como Google y demás. ¿Qué tipo de trabajos han hecho también en conjunto el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense para hacer de este programa un programa amplio y que también le dé un giro al debate sobre la mano de obra que necesitan en Estados Unidos por parte del talento mexicano?
Bueno, hemos venido trabajando en la nueva agenda que construimos con los Estados Unidos, tanto a través del Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación, como en el Consejo México-Estados Unidos sobre Emprendimiento e Innovación, en el desarrollo de talento y de capacidades para América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México, que sea cada vez más preparada y más competitiva. En ese sentido, el hecho de que se abra la oportunidad de un incremento de visas en estos temas, pues va dirigido a aquellos especialistas en temas estratégicos que creo que nos permitan incrementar la competitividad para que tengan la posibilidad de trabajar de manera legal en Estados Unidos. Esto tiene la ventaja de establecer de manera formal una circularidad del talento entre los países, de manera que aquellos que se hayan preparado pues puedan, si bien trabajar allá, lo hagan en muchos casos en empresas que tienen alguna relación con México. Entonces se establece una circularidad en cuanto al conocimiento y el impacto en las dos economías. Entonces estaremos atentos a los detalles ya de la implantación de esto, que será circulados durante el día de hoy. Ayer únicamente hay memorandos en lo general, habrá hoy información más específica que estaremos estudiando y estaremos comunicando a la opinión pública en los próximos días. Pues Sergio Alcocer, subsecretario para Asuntos de América del Norte, le agradecemos muchísimo, subsecretario, que como siempre nos tome la llamada y nos acompaña aquí en la mesa del Primer Café. Muy buen día. Gracias, muy buenos días, saludos a todos. Muy buen día, gracias, subsecretario. Aquí tenemos lo que va a ser una batalla política en Estados Unidos. Oye, yo no quisiera que terminemos el programa porque nos consume el tiempo. O sea, ¿quiere seguir? Sí, quiero seguir, porque es muy importante decir que ayer, en la conmemoración del 150 aniversario de la Revolución Mexicana, los tres poderes de la Unión hicieron un llamado a la seguridad y la paz, ¿no? El Ejecutivo, mencionábamos en un principio al presidente de la República, él dijo, y lo cito textualmente, es inaceptable la violencia, México está dolido, pero el único camino para aliviar ese dolor es la paz y la justicia. Mencionábamos también al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, y voy a decir qué dijo textualmente en una parte toral del discurso. Dice, no al caos, a la destrucción y a la violencia. Orden, seguridad y paz en la Constitución y en las instituciones. Es decir, el marco de la ley, el Estado de Derecho. Y el presidente del Senado, Miguel Barbosa, que es un senador del PRD, dice, queremos garantizar el respeto a los derechos humanos, el acceso a la justicia y el combate a la corrupción. Los tres poderes de la Unión, que son los tres pilares del Estado mexicano, ¿no? Como dicen los medios, cerraron filas ayer por la seguridad y por la paz. En el caso del mensaje del presidente, nuevamente quisiera destacar su numeralia, porque como pocas veces creo que fue muy eficaz en términos comunicativos. Regularmente en los informes de gobierno se le sugiere a gobernadores o al mismo presidente que no se meta mucho en números, o si se va a meter en números que haga un comparado de qué significa esta cantidad de números, ¿no? Por ejemplo, poner una gran cantidad de gente en términos de cuántos cabrían en el Estadio Azteca, ¿no? Que son 70,000. Claro. Ayer el presidente dijo hay más de 200,000 efectivos, creo que citó el número con precisión, 212,000. Y de ellos, el caso de Tlatlaya, no se refirió específicamente al caso, pero dijo, hay algunos que no siguen los protocolos o cometen errores, pero yo creo que él puso muy bien en la dimensión lo que es el ejército, lo que es la institución y lo que es un caso de excepción, como él lo narró, y ahí la numeralia yo creo que fue muy eficaz. Pues ahí está lo que tenemos hoy en información. Nos vamos. Raimundo, muchísimas gracias. Paco, bien. Muchísimas gracias. Al contrario, nos vemos. Gran fin de semana, Sí, gran fin de semana. Que tengan un gran fin de semana. Gracias por habernos acompañado toda la semana. Nos vemos el lunes a las 7 aquí en el Primer Café. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Que allí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos.
mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café.